Entonces, de esta manera, en esta plenaria vamos a visualizar el entroncamiento del fenómeno social que vimos en estos tres movimientos en la sesión pasada, para que podamos visualizar un antecedente histórico de la Ley Federal de Trabajo y de todo lo que en derecho le corresponde. Este es un trabajo de antecedentes en materia laboral. Un grupo de compañeras de la Facultad de Derecho de la UAP construyeron el video. Tiene algunas aristas, algunos temitas en los que voy a ir parando para que podamos explicar de la mejor manera el antecedente histórico del derecho del trabajo en México. Más o menos como por el minuto 7:30, pongan atención, porque es la clave. Del 7:30 al 8:50 está la clave de los movimientos sociales que iniciaron en el 58 y terminaron en el 68. Vamos a ver. Para empezar, vamos a definir qué es el derecho del trabajo. Para Néstor de Buen, el derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales. Partiremos de la época de la encomienda para explicar los antecedentes que consideramos más importantes del derecho. En 1503, la corona española comenzó a conceder encomiendas legalmente a los soldados, conquistadores y funcionarios. Estas eran un sistema empleado principalmente para regular el trabajo de los indios americanos. Mediante las encomiendas, la corona española concedía a una persona un número determinado de indígenas, los cuales estarían bajo su responsabilidad. La finalidad de esto era proteger a los nativos de las guerras entre tribus, instruirlos en el aprendizaje del idioma español y que adoptaran la fe católica. En contribución, los indígenas debían tributar en forma de trabajo, oro u otros productos. Pero en la práctica, la diferencia entre la encomienda y la esclavitud podría ser mínima. Fueron obligados a realizar trabajos forzados y fueron sometidos a castigos extremos y a la muerte si se resistían. La caída del sistema de la encomienda se inició ya en 1510, cuando los misioneros dominicos comenzaron a protestar contra el abuso de los indígenas en manos de los colonizadores españoles. La corona hizo 2 intentos fallidos para poner fin a los abusos del sistema de la encomienda, a través de las leyes de Burgos dictaminadas el 27 de enero de 1512, las cuales constaban de 35 leyes o artículos que regulaban el régimen de los naturales, condiciones personales de vida y de trabajo, sus derechos, los límites a su utilización como mano de obra y, lo que es más importante, se reconocían por primera vez su condición de hombre libre y titular de derechos humanos básicos, como el de la libertad y la propiedad. La denominación original de estas leyes fue el de ordenanzas reales para el buen regimiento y tratamiento de los indios. El segundo intento para poner fin a la encomienda fue a través de las leyes de Indias, enunciadas entre 1523 y 1542 y recopiladas a finales del siglo XVII, siendo publicadas el 18 de mayo de 1000. El contenido de estas es muy diverso y se integra de miles de disposiciones. Estas leyes proclamarían el principio de la personalidad humana y los derechos individuales de los indígenas. Se afirmaba la igualdad jurídica de las razas y se planteaba la libertad jurídica y social de los naturales. Al no funcionar ninguna de estas leyes, la encomienda fue reemplazada gradualmente por los llamados repartimientos. En estos repartimientos, al igual que la encomienda, no se incluyó la atribución de tierras a nadie, solo la asignación de trabajadores nativos, pero ellos fueron asignados directamente a la. Sin embargo, en México no fue sino hasta la reforma constitucional, después de la Revolución Mexicana, que el sistema de la encomienda fue abolido. A finales del siglo XIX se dio el auge de explotación de los trabajadores, tanto bajo el régimen de Benito Juárez como el de Porfirio Díaz. Por otra parte, en las 2 últimas décadas se inició la industrialización del país, sobre todo con un importante incremento de inversión extranjera, con lo que aumentó considerablemente el número de trabajadores y se empezaron a suscitar los primeros conflictos, así como también se organizaron las primeras agrupaciones de trabajadores en forma de asociaciones
cierra los antecedentes de los sindicatos. El texto original de este precepto comprendía 30 fracciones en las que se incluyeron casi todos los aspectos laborales, tanto individuales, colectivos y administrativos, como de seguridad social, específicamente la regulación sobre jornada máxima nocturna, protección al trabajo de las mujeres y de los jóvenes mayores de 12 y menores de 16 años, el descanso hebdomadario o semanal, el salario mínimo, algunos principios de protección al salario, la regulación de la jornada extraordinaria, la participación de utilidades, la regulación de los riesgos de trabajo, las medidas de higiene y seguridad, el derecho de asociación sindical, el derecho de huelga, el establecimiento de juntas de conciliación y arbitraje de integración tripartita como instancias jurisdiccionales de trabajo, la consideración como de utilidad social del establecimiento de cajas de seguros populares, invalidez, de vida. El año de 1906 fue testigo de dos grandes episodios de nuestra lucha de clases. En el mes de junio, los obreros mineros de Cananea declararon una huelga para obtener mejores salarios y suprimir los privilegios que la empresa otorgaba a los empleados norteamericanos. Es fama que el gobernador de Sonora, Izabal, aplastó el movimiento con ayuda de las tropas de los Estados Unidos del Norte. En el mes de noviembre se iniciaron las escaramuzas en la industria textil. Los empresarios de Puebla impusieron un reglamento de fábrica que destruía la libertad y la dignidad de los hombres. Los trabajadores se declararon en huelga, pero los empresarios poblanos convencieron a todos los dueños de fábricas para que decretaran un paro general. Acudieron entonces los obreros al presidente de la República, General Díaz, para que arbitrara el conflicto. El gobierno tuvo su última oportunidad histórica, pero no supo aprovecharla y selló su destino. Su caída era cuestión de tiempo. Pudo el presidente señalar una nueva ruta y preparar una legislación del trabajo que se anticipara a las urgencias de la época, pero la burguesía mexicana, heredera del conservadurismo que venía de la colonia, consiguió que el general Díaz diera el triunfo a los empresarios. En 1917, el Congreso Constituyente de Querétaro promulgó una nueva constitución en la cual por primera vez se establecían los derechos de los trabajadores. El 14 de enero de 1918, el estado de Veracruz expidió su ley del trabajo, que no solamente es la primera de la República, sino también la primera de nuestro continente. Se completó la ley con la del 18 de junio de 1824 y fue un modelo para las leyes de las restantes entidades federativas. Más aún, sirvió como un precedente en la elaboración de la Ley Federal del Trabajo, de 1931. Después de 1917, después del 5 de febrero de 1917, hacia 1929, tuvimos un problema social muy fuerte porque el artículo 123 de la Constitución no fue diseñado para que atajara toda la federación, sino sectorizó por cada entidad federativa o en cada entidad federativa el derecho del trabajo. Lo que hacían los patrones en esas épocas nacientes fue contratar a gente de otros estados, mantener una relación laboral ahí y retirarse de esa entidad federativa a otra. Entonces, en cada entidad federativa había su propia codificación y eso provocó una lesión a los trabajadores. Tratándose de Puebla, Tlaxcala, la cercanía que tienen violentó mucho los derechos laborales de los trabajadores, pero así estuvieron desde 1917 hasta el 18 de agosto de 1931, cuando se hace la primera gran reforma a la Ley Federal de Trabajo. Después de esa reforma que se hace, se dice ahora, la ley va a ser federal, ya no va a ser local, sino va a haber una ley federal. Acuérdense lo que les platiqué en derecho, la distinción entre leyes generales y leyes federales que ocupan a sectores. 18 de agosto de 1931. Van a ver en el resto del video que del 31 hasta el 44 surge un movimiento social. Se hablaba de un estatuto para los trabajadores al servicio del Estado, que era el que regulaba la relación laboral de los empleados del gobierno, sean federales, estatales o municipales. Después del 44, cuando se crea el sistema de seguridad social en el país con el IMSS,
surge a la par el ISSSTE, este órgano de seguridad social para los trabajadores. Y es hasta 1960 cuando se instituye la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en refuerzo a la Ley Federal del Trabajo. Dos leyes que regulaban el apartado A y el apartado B de lo que es el derecho del trabajo en México. Vean el desenlace de este video, por favor, de este minuto 7:04 hacia lo que es el 8:50, porque ahí está la explicación social y legal de lo que ocurrió desde 1958 en materia económica y por los movimientos que ya vimos el día de ayer. La Ley Federal del Trabajo de 1931 reguló prácticamente todos los aspectos principales del derecho del trabajo, los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales. Concretamente, se ocupó del ámbito de aplicación de la ley. Se está hablando en esa reforma de dos situaciones. El aspecto de forma le da conceptos a todo lo que es la materia laboral. ¿Qué es trabajador? ¿Qué es patrón? ¿Qué es intermediario? ¿Qué es sucursal? ¿Qué es empresa? ¿Qué es tribunal? En aquella época se llamaban juntas centrales de conciliación arbitral. Y la etapa del procedimiento. ¿Cómo vas a demandar? ¿Cómo vas a hacer para hacer valer tus derechos? Aquí están tus derechos y con esto tú vas a aprender a defender tus derechos. Casi 4 décadas que transcurren entre la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo y la aún vigente, México experimenta un considerable desarrollo económico. Con ello se consolida la industrialización, la clase trabajadora adquiere mayor relevancia, el número de trabajadores y las organizaciones sindicales aumentan. En 1943 se expide la primera Ley de Seguro Social, la cual establece las ramas de aseguramiento en materia de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez, vejez y muerte. En el mismo periodo surgen grandes sindicatos nacionales de industria, como el ferrocarrilero, el petrolero, los electricistas, etc. La vigente Ley Federal del Trabajo. Aquí surge también el CENTE, el Sindicato de Maestros, en la década de los 40. De estos sindicatos, el ferrocarrilero está casi extinto, continúa el de electricistas ya violentado allá en Veracruz, nada más subsiste el de CFE, el otro incluso hubo denuncias penales y metieron a líderes hace 3 o 5 años a la cárcel, y el de petroleros que ha tenido cambios importantes después de la salida de la química. Publicó el 1 de abril de 1970. Se designaron 2 comisiones para la creación de un anteproyecto de la Ley Federal del Trabajo, una bajo el gobierno del presidente Adolfo López Mateos y la otra por Díaz Ordaz. Tal iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados no afectaba los principios, normas e instituciones fundamentales contenidas en el documento original. La nueva Ley Federal del Trabajo de 1970 lo que logró fue una armonía mayor entre diversos preceptos y la precisión de algunos conceptos. Se hablaba en esta reforma trajo como consecuencia, como vuelvo a repetir, precisar de manera objetiva conceptos como son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, el derecho a la huelga como tal, horas extras y demás situaciones que en materia del trabajo tienen que aplicarse, pero no hubo quien, y lo digo de manera coloquial y con respeto a ustedes como pleno, no hubo quien le colocara el cascabel al gato. O sea, se dice cómo se llaman las prestaciones, pero en materia de proceso, en materia de cómo hacerlo, no hubo reforma. La reforma fue 10 años después, en 1980. Y esa reforma del 80 estuvo vigente de manera toral, de manera compleja, hasta el 15 de mayo de 2019. O sea, vean los procesos cómo son. 1917, 1944, 1970, 1980, 2019. Les late que la vida de nosotros como empleados no tiene modificaciones continuas. El outsourcing siempre ha existido. Yo puedo contratar a Ricardo Ramos a través de Enrique Espinosa, y Enrique Espinosa asume la relación laboral de él,
y yo puedo gozar de la relación laboral de él. Cuando yo lo corra, él va a demandar a Enrique Espinosa, pero a mí no me va a poder demandar porque yo no soy el beneficiario de su relación laboral. Así estaba planteado. Hoy día el outsourcing se creó precisamente en la reforma que Peña Nieto planteó, la modificó Andrés Manuel, ya lo veremos en el tercer momento de derecho, y la consecuencia de todo esto fue que al final del día el esquema brindó un reacondicionamiento. Vamos a trabajar, por favor, necesito que estas preguntas las contesten en su libreta. Ay, ay, ay. Número 1, ¿qué es la democracia? 2, si quieren tomen captura de pantalla o con algún medio adicional para que no se... O permítanme, mejor lo hago yo y se los pego en el grupo, ¿les parece? Para que no lo escriban. Las van a escribir en su libreta y las van a subir al Drive haciendo las modificaciones que les pedí. Son las preguntas que están sombreadas y las preguntas que están abajo sin sombrear. Todas me las van a colocar en orden ascendente-descendente para que puedan ustedes cubrirlas y con esto dejemos cerrado el momento, el periodo que estamos viendo para que avancemos hacia la siguiente. Ya se las envié 2 veces, una disculpa. Las van a bajar de WhatsApp, pero las vamos a cubrir acá. Abre el micrófono Enrique Espinosa para que hagamos ya cierre de clase, ya quiero descansar también yo. Enrique, abra micrófono. Ya. ¿Qué es la democracia? Para... Es como el conjunto de personas, pero que dan su voto, ¿no? Tiene que ver con el voto, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que tiene que ver con el voto. Me quedo con eso. Ricardo Ramos, abra micrófono, por favor. Enciendan cámara todos porque voy a formular preguntas. Ya. Bien. ¿Qué es la democracia? Pues para mí es un sistema político. Tiene que ver con política, también estoy de acuerdo. Muy bien. De manera muy general, Jennifer Peña. Am, ¿Qué es la democracia? es como mm, es como que un cierto grupo de personas puedan decidir lo que quieren, bueno, como en un grupo de trabajo ay, es que no sé, me revolví. Pero sí es un grupo de personas que tienen una intención, y les voy a dar un concepto. Demos y Kratos. Demos, pueblo. Kratos, poder. El poder del pueblo, Josefina Santa Bárbara y Samantha Campos. El pueblo tiene el poder. ¿A través de qué cosa? De lo que dijo Jennifer y de lo que dijeron sus compañeros. De elegir a sus gobernantes. A través del Voto. exacto. Eso es la democracia. El poder del pueblo para elegir a sus representantes a través de un voto directo, libre y personalizado. Esa es la concepción más pura de la democracia. Es la más pura que puede haber. Ya los trabajos en política que hagan políticos es otra situación. Y así, los movimientos sociales buscan resolver la problemática de un país, desde luego. ¿Qué podría opinar Dulce Luna Muñoz? ¿Un movimiento social puede cambiar la problemática de un país? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué, hija? ¿Abra su micrófono? Sí, profe. Adelante, Dulce. ¿Por qué un movimiento social puede cambiar el contexto de un pueblo? Bueno, de un país no sería, pero como que intentarían cambiar, se unirían muchas personas con tal de obtener respuesta o algo. Puede ser, me quedo con eso. Bien, abrimos micrófono Ricardo Ramos.
Ricardo Ramos, ¿qué movimiento social reciente en este año has observado en el país? Eh, Pues el más reciente fue, creo que fue, Ni fue una de, más, ni una más. ¿Se acuerdan de ese movimiento? Háblame de ese movimiento, Ricardo. Ni una más. ¿Se acuerdan? pues, A ver, háblame. pues las mujeres se reunieron, bueno, Estudiantes, ¿no? no, mujeres se reunieron para hacer para, ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra, profe. Una marcha. Una marcha, el cual exigía que protegieran los derechos de las mujeres y exigir más, ah, bueno, exigir más derechos y a la vez que sean más protegidas. En especial la seguridad pública, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los universitarios dieron muestras a principio de este año? Dieron muestras de civilidad porque marcharon, pero al llegar a las calles se dividían, permitían el paso de los vehículos y después de permitirlo al final venían personas de ellos mismos recabando la basura de ellos y se comportaron de una manera correcta. Ejercieron un derecho, pero respetaron el derecho de los demás. Eso fue lo que pasó bajo el eslogan de ni una muerta más, ninguna dama más violentada, ninguna más dama desaparecida. Esto es la protección de la dama que está siendo violentada a través de los feminicidios en grado alto, o sea, en suma estos eventos. Este es el evento que podríamos referir. La siguiente pregunta, las demandas de los movimientos sociales, sin duda, fueron de tipo laboral en estos tres casos. Y enseguida, ¿para qué creen que se conforme un sindicato? ¿Alguien podría decirme para qué se crea un sindicato? ¿Para qué existen los sindicatos? De acuerdo a la ley. Para ayudar a las personas, bueno, para ayudar a los ciudadanos escuchando a las personas. Tiene que ver con eso. Un sindicato se constituye, dice el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de la clase. Hay una variante en ese artículo. Se habla de trabajadores y se habla de patrones. La ley reconoce el derecho a formar sindicatos a los trabajadores y a los patrones. ¿Qué requisitos deben de seguir los sindicatos? Dice el 365, la suma de los requisitos que debe de reunir, obviamente, en la Ley Federal de Trabajo. ¿Cómo ayudaron los movimientos sociales para que la Ley Federal de Trabajo tuviera la justicia social? Modificaron en la década de los 70s, en la década de los 80s, las prestaciones laborales en los 70s y el derecho procesal en la década de los 80s. Hoy día, hacia el 15 de mayo de 2019 a la fecha, ocurre que se gesta un cambio, una mejora, precisamente en materia de derecho objetivo y de derecho procesal. Desaparecen las juntas locales, las juntas federales, y se reincorpora, o se incorpora más bien dicho, por primera vez en nuestro país después de 102 años, se incorpora al Poder Judicial de la Federación y de cada entidad federativa las juntas locales de conciliación. Falta que ese derecho se complete, se cumplimente en el derecho agrario, porque también el agrario tiene un estatuto por ahí señalado autónomo. Sería la única figura que haría falta en el Poder Judicial para que pudieran despachar en términos de lo que dicen los artículos 103 y 107 de la Constitución. O sea, la estructura de lo que debe ser el Poder Judicial con autonomía del Ejecutivo, con autonomía del Legislativo. Vamos a ver en división de poderes esto, para que ahí lo contextualicemos. Bien, hijos, me contestan esta pregunta, la suben todas al Drive, por favor, y de manera respetuosa, hoy terminaríamos la sesión. Voy a intentar mañana ya entregarles la guía de
de esta materia, pero no va a ser una guía compleja, va a ser una guía parecida a la que acabo de subirles. Vamos a trabajar dosificado lo más que podamos. Muy buenas tardes a sus familias, a ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego.